No entiendo qué está pasando con las tortillas, el maíz, no sé qué madre es amarillo, pero no amarillo, pero sí transgénico. Si no sabes, no importa, no me contestes, pero ¿qué está pasando? A ver, sí sé de ese tema por dos razones. La primera, yo trabajé algunos años en una representación empresarial de empresas de alimentos y productos de consumo, Ok, ¿sí? Se llama Con México. Y ahí, en ese entonces, era el año con 2000. México estaba Jaime. Sigue Jaime, o sea, Jaime, yo sí. estuve ahí antes de Jaime, Ok, antes de ya, Jaime Sabludowski. correcto. Yo era el director ejecutivo. Ok. Y en ese entonces había una ley, no me sé el título completo, pero una ley de bioseguridad. ¿Qué es eso? Lo que estábamos en ese entonces en el Congreso regulando es la posibilidad en México de poder sembrar y cultivar productos que les llaman organismos genéticamente modificados. Y que eso en el mundo es toda una discusión, pero en lo que unos discuten, por ejemplo, la agricultura norteamericana está básicamente fundada en organismos genéticamente modificados. Y quiero poner ejemplos porque ese es un tema muy importante. Un organismo genéticamente modificado es aquel que precisamente en un laboratorio puedes incorporar características, fortalecer cosas o bajar otras. Pongo ejemplos. En México, durante muchos años, el algodón había venido bajando la producción de algodón porque tenías que echarle muchas veces muchos pesticidas al algodón para pues, combatir plagas. Y al final del día se fue volviendo tan caro eso de ponerle tantos pesticidas que dejaste de producir algodón porque no costeaba. Bueno, tú puedes producir un algodón en donde genéticamente haces que produzca una sustancia que ahuyenta a las plagas. Y entonces tienes que ponerle mucha menos cantidad de pesticidas y volvió a ser rentable el algodón. Ahí te va otra. Por ejemplo, tú puedes hoy en día fortalecer también los nutrientes de ciertos alimentos, porque al final del día queremos nutrirnos como seres humanos. Y entonces tú puedes incluir ciertos elementos para que un mismo alimento te dé mucho más, digamos, nutrientes. Y eso lo puedes hacer a nivel genético. Me voy a ir al caso específico que es el maíz, que es el que en México tiene el debate más fuerte. En México nosotros somos productores de maíz blanco. Blanco es el que producimos. Y el blanco es el que utilizamos los mexicanos para hacer las tortillas. Y en ese normalmente siempre somos superavitarios. ¿Qué quiere decir? Que normalmente siempre producimos mucho maíz blanco que el que necesitamos. Y hay años en donde hasta podemos exportar un poquito de maíz blanco. También hay años en donde por alguna razón, el año no fue bueno, tenemos que importar un poquito, normalmente lo hacemos de Australia. Pero el maíz blanco es el que usamos los mexicanos para producir tortillas. Nosotros también necesitamos Que otro maíz. tenemos mucho maíz en Tenemos, México, tenemos mucho por maíz y ese es el que usamos, repito, para de las las tortillas. tortillas, ¿no? Bueno, entonces, y ahorita, bueno, regreso a este otro que De me interesa. tortillas no nos morimos de hambre. De tortillas no nos morimos de hambre, sin embargo está subiendo el precio de la tortilla y ahorita platico por qué. ¿Por qué? Bueno, el precio de la tortilla también está subiendo, por ejemplo, porque pudiera haber habido, como el tema de lo que impactó en la invasión de Rusia a Ucrania, son uno de los principales productores de alimentos, de granos en el mundo, y entonces esa invasión afectó el precio de los granos, sube el precio de los granos en el mundo, sube el precio de los granos en México. O sea, porque al final del día, velo, si tú en México estuvieras produciendo algo barato que pudieras vender más caro en el mundo, pues mejor lo vendo afuera. ¿Para qué me quedo vendiendo algo barato en México? Claro. Mejor lo saco. Entonces, por eso los precios internacionales tienden a emparejarse. Cuando tú te das cuenta que tú produces algo en tu país que pudieras estar vendiendo más caro afuera, lo sacas y entonces en tu país tienden a subir los precios. Déjame ir al maíz amarillo, que esa es la parte ahorita de la discusión. El maíz amarillo, por otra parte, es un maíz que se utiliza para dárselo de comer a los animales. ¿Por qué? Porque ese es el alimento que permite, por ejemplo, engordar a las reses. O ese es el alimento que le da el color a la piel del pollo.
Ah, no sabía. ¿Sí? O sea, si tú ves un pollo y lo ves así amarillo, como que te gusta más. Si tú vieras el pollo así como muy palidito, dirías, ay, ese pollo está enfermito. Y la otra, lo usas también para darle de comer a las gallinas y que produzcan huevo. Y también da color y da nutrientes. Bueno, en México no somos un gran productor de maíz amarillo y en cambio los Estados Unidos son una potencia en producción de maíz amarillo. ¿Por qué? Porque tienen allá en el campo unas especies como mesas de billar. La tierra es plana, grandes extensiones. Esa es una. Dos, tienen grandes cantidades de agua. Entonces ellos con mucha agua que tienen y tierra plana son muy productivos. Y la tercera, que lo aprendí también ya después, cuando fui director de la financiera rural y pues me metí a estos temas, ¿no? Claro. Ahí es donde los aprendí más todavía, tienen nieve. Y cuando nieva en los Estados Unidos, mata las plagas y deja su humedad. No sabía. Haces dos cosas, mata plagas y deja humedad. Entonces nosotros no podemos competir contra esa producción americana, no podemos competir ni en calidad ni en precio, pero qué maravilla tenemos. Hay una maravilla, sí lo podemos importar. Claro. Entonces, para eso es el mundo, para que si tú eres muy bueno haciendo unas cosas, véndeselas al mundo de buena calidad y a precio más alto en nuestro caso, pero si otros son mejores que tú, que te lo puedan vender y tú lo compras a precios más atractivos. Bueno, toda esta historia ahora la voy a complicar un poco más. Ese maíz amarillo de los Estados Unidos, todo es un maíz genéticamente modificado. ¿Por qué hemos modificado genéticamente las semillas? Porque es la manera de ir produciendo cada año más toneladas en la misma área de tierra. No puedes aumentar la superficie del campo ya en el mundo. No. Y no se trata de seguir tirando bosques, que esa es parte de la discusión en el Amazonas, ¿sí? Entonces, ya no debes de ampliar la frontera agrícola, ya no debes de tirar bosques para producir más alimentos. Entonces, lo único que te queda es ser más productivo en las mismas áreas. Y la manera de ser más productivo ha sido ir modificando genéticamente y entonces una misma plantita produce cada vez más alimentos. Qué maravilla. Es una Yo no sabía, maravilla. yo de agricultura no tengo idea. Bueno, a ver, pero es un qué campo maravilla. precioso. Entonces, ahora, este gobierno, lleno de malas ideas, dice, no, vamos a prohibir la importación de los alimentos genéticamente modificados, pero nada más de los genéticamente modificados. Los demás podemos importar lo que sea. Ah, muy bien. ¿Tú sabes que el 97% del maíz que importamos es modificado? ¿Sabes que ese es modificado? ¿Tú sabes que el 97% del sorgo que importamos en México es del genéticamente modificado? Les da igual, no les importa. Bueno, pues les voy a decir 2, 3 cosas por las que les debiera de importar. Y a los mexicanos nos debería importar toda esta explicación. Porque en la medida en que no traigamos ese maíz aquí, el precio del huevo, el precio de la res y hasta el de las tortillas va a subir. Y el pollo. Y todo va a subir. Entonces, mira, aquí tengo unos datos de lo que ya ha subido. En 2018 la tortilla valía 14 pesos kilo. Ajá. Ahorita ya vale 22 pesos kilo, promedio, ¿eh? Y se estima que si ocurre esto de dejar de importar o el otro tema que te voy a tratar, sube a 30. Escribí de eso un artículo hace 15 días. Bueno, pues en el Twitter empiezan a mandarme algunos. Aquí ya está 30. Aquí ya está 30. Entonces, incluso a veces el mero anuncio de que vas a hacer algo ya hace que aumenten los precios. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno que dice... Pero, perdón, ¿por qué las tortillas suben si es blanco y lo tenemos acá? Porque son bienes sustitutos. Cuando tú tienes un maíz blanco, ¿verdad? Y tienes un amarillo, y de alguna manera se pueden utilizar, de manera uno sustituye al otro. Ejemplo, si ya no voy a tener amarillo, pues voy a tener que usar del blanco para darle de comer a mis animales. Sí. Como ya no va a llegar el amarillo, pues ahora voy a usar del blanco, no solamente para la tortilla, sino para darle de comer a mis animales. Por definición, el precio del blanco va a tener que subir, porque ahora no solo es para tortillas, sino que ahora es para compensar la falta de maíz para darle de comer a mis animales. ¿Y la alimentación es igual, blanco que amarillo? No es igual, pero si no tienes del otro, Claro. pues les tienes que dar. Entonces digo, aquí lo relevante de esta explicación es que las malas políticas públicas
son las que están contribuyendo también al precio, al aumento del precio de los alimentos. No todo es echarle la culpa a Rusia y a Ucrania. Estas son Es lo malas que le están políticas echando. públicas. Bueno, siempre se la van a echar. Siempre, o sea, ya ves que aquí como nadie asume responsabilidad, Claro. ¿verdad? Siempre es el mundo o el pasado, O Felipe. ¿no? O Felipe, ¿no? Así como aquí nunca, nosotros no somos responsables de nada. Y como lamentablemente, y lo digo con respeto, aquí lo dije el otro día, como también para muchos mexicanos el gobierno no es responsable de nada, pues es como que viven en el mundo maravilloso, ¿no? Claro. Como nadie nos exige, ni asumimos que somos responsables de nada, en fin. Entonces, ese tema es muy delicado. Te puedo dar un segundo... Ah, bueno, y déjame decirte que esto, pues uno diría, ¿y a mí qué? No, sí que vas a pagar precios más altos, pero hay millones de mexicanos que viven en el campo. Y entonces tú te dedicas, uno de los sectores que más ha crecido, es impresionante, uno de los sectores que más ha crecido en México es el sector de las reses. Nosotros exportamos ganado, nosotros exportamos carne a otras partes del mundo. Si nos aumentan los precios de producción, nuestras exportaciones afuera también se van a ver afectadas. Ya que estamos en agricultura, ¿te puedo contar un segundo? Sí, me tienes con la boca abierta. Bueno, entonces que a mí estos temas me apasionan. Pero espérate, nada más antes de esa anécdota. Ya nos chingamos, o sea, ya no entra este maíz amarillo. Ya están entonces, entiendo que medio repasando, medio repensando el tema. Yo lo que quiero es que lo repiensen, porque si no, nos refriegan, ¿sí? O sea, o si siguen con estas ideas tontas de vamos a suspender la importación de productos genéticamente modificados, el que va a pagar los platos rotos es el mexicano.